Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta, ¿no? El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar la Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos, analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. Era un espíritu religioso, juntar 500.000 personas en Rosario, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Si no hay fe, no la juntás. Así ponga toda la plata que pone. Empieza a romper esa red de intereses que siempre había mirado hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos para ver hasta dónde la Argentina tenía permiso de hacer o no alguna cosa. Es una creación de Perón la tercera posición. Se da cuenta que ese mundo dividido iba a generar a la corta o a la larga regiones que iban a querer manejarse desde su propia autodeterminación y liberación. Cuando Perón llega al gobierno, adopta las medidas dirigidas a sostener esa industria, a dar participación importante a esos trabajadores que habían hecho el 17 de octubre y además a mantener una política soberana que está dada fundamentalmente por la no incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, con lo cual la estructura financiera está planificada. Irigoyen pierde visibilidad y el partido pierde visibilidad cuando él mismo lo lleva a la abstención, desde 1897 hasta la ley Sáenz-Peña, hasta la nueva ley electoral de 1912. Mantenerlo fuera del sistema político y del sistema electoral y que el partido sobreviva a eso es visto desde el final de la historia un hecho extraordinariamente notable y yo creo que es uno de los hechos que le da tanto enigma a su popularidad, ¿no? Irigoyen no es un hombre público, es decir, no es un hombre de dar discursos, no hablaba, simplemente salía, se lo aplaudía, lo que fuera y listo. Por lo tanto, la concepción ética, moral, que acompaña tanto el discurso, a veces mucho radical, abreva de la corriente que viene por España del krausismo. Irigoyen un poco fue el que toma esa ideología krausista, popular, nacional, pero abierta. Recuperar el rol del Estado dentro de la economía, como regulador, como estratega, como socio. Todo lo que fue la recreación del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas sociales, la no represión de la protesta social. Él había tenido una militancia en la izquierda, había pertenecido a asociaciones militantes, no desde el punto de vista político partidario, pero sí en su actividad intelectual, en su defensa de los derechos del hombre, como se llamaba entonces en los derechos humanos. Pero ya recibido, enseguida intervino como abogado en la defensa de presos políticos, tomados por la dictadura del general Uriburu, y fue preso también a causa de eso. Y en 1946 fue candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, por la minoría del Partido Radical. Ser candidato era un desarrollo normal en la actividad política. Después del 46 era el único ámbito institucional para ejercer la oposición. Hay dos momentos del desarrollismo, ¿no? La primera etapa de un cierto impulso
industrialista y fomentando el mercado interno, y después cuando se produce ya en el 59-60 la incorporación de su plan de ajuste, que no es otra cosa que un nuevo plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí el desarrollismo pierde fuerza y ahí empieza una etapa de contención salarial, despidos de empleados públicos, de levantamiento de ramales ferroviarios y por lo tanto una fuerte protesta de parte de los trabajadores, el plan de lucha de la CGT y la reacción del gobierno muy tremenda con un plan Conintes. El plan Conintes fue la utilización de la fuerza para controlar los desbordes. Bajo la administración del presidente Alfonsín, para pensarla, hay que ponerla en perspectiva. Primero, la Argentina tenía un déficit público de más del 16% del Producto Bruto Interno. Segundo punto, la deuda externa, que durante la dictadura se había multiplicado 4 o 5 veces, que además estaba, por las decisiones que la propia dictadura había tomado, estatizadas. En ese momento se había dado el endeudamiento con el famoso reciclaje de los petrodólares durante el periodo anterior de Martínez Dios y demás, y por lo tanto un crecimiento geométrico de las tasas de interés en lo que tenía que pagarse de la deuda condicionaban mucho la posibilidad del desarrollo en Argentina. Encontramos una pared en ciertos niveles de intolerancia de sectores económicos que querían seguir viviendo, chupando de la teta del Estado, como lo habían hecho durante. Alfonsín tuvo un papel muy destacado en la defensa de los derechos humanos antes de ser presidente. Ese es uno de sus méritos.